Esta semana en el podcast de reviews empezamos nuestro nuevo estilo subiendo nuestros capítulos a YouTube y nuestro primer bloque va a ser dedicado a la vida, la carrera del recientemente fallecido Chris Cornell, su legado, su importancia en la música y su participación en el cine. Y luego comentaremos las películas que tenemos pronosticadas para esta semana, un capítulo dedicado a las películas de Alfred Hitchcock, particularmente La Ventana Indiscreta, Rear Window, y Vértigo, y especialmente una discusión sobre si es o no la mejor película de la historia según un par de encuestas y estudios, etc. Por supuesto, suscríbase a nuestro canal de YouTube, denos like en Facebook, síganos en Twitter, comente, comparta y siempre lea reviews. Bienvenidos al primer capítulo hecho para YouTube del podcast de reviews. Mi nombre es Felipe, pero por primera vez en el podcast me presento, cosa que yo... Por si alguien no nos conoce. ¿Estás insinuando que alguien no nos conoce? O sea, la idea es que no escuche gente que no nos tenemos conoce. que presentarnos, así Sí. como... No, yo los presento a ustedes, pero ustedes no me iban a presentar a mí. Po. Con la cercanía y la calidad de siempre. Sí, muchachos. Muchachos, nuestro hombre de radio minería en esta... Hola. Que habla, está Claudio también aquí presente. Hola. Y Marco. Hola. Y en un nuevo formato que vamos a intentar ahora. Este es nuestro año de marcha blanca. Para quienes nos escuchan hace tiempo, estamos tratando de implementar cambios. Y esto es uno de los cambios de que ahora el podcast va a ir por YouTube primera, como de forma primaria, prioritaria. Y vamos a empezar este formato en que vamos a segmentarlo en bloques, conversando sobre la que fue la gran noticia de la semana pasada, que fue la muerte de Chris Cornell. Muchachos, Marco, ustedes que son mucho más avesados en Chris Cornell, les doy la palabra. Como Chris Cornelistas. Sí. Gran sujeto. Gran sujeto. Gran voz. Una de las mejores voces de rock de los últimos 30 Sí, años. en una época donde no existen o no quedan muchos como ídolos del rock o como rockstar en el sentido clásico, Chris Cornell es uno de los últimos que van quedando. En parte porque casi todos sus coetáneos del grunge de Seattle han muerto. Que de alguna forma... o sea, no quiero hablar de que sea algo bueno, porque claramente no, pero es como una especie de consecuencia universal en que el grunge terminara de esa forma. Claro, es como... Pensáis como en el gangster rap de los 90 y es como, ok, terminaron muertos porque murieron en rencillas. Y el grunge de los 90 terminaron muertos por sus demonios internos, entonces Claro. como ya... Todos Es muertos de es forma trágica. música bastante triste, o Sí, sea, tiene harta coherencia como el tipo de sonido Claro. y de letras con ese No todos necesariamente trágicos, pero han muerto varios, o sea, partiendo por Kurt Cobain. Kurt Claro. Cobain, que murió por suicidio, Sí. Lane Staley, que murió por sobredosis, el de Stone Temple Scott Pilots, Weiland. Scott Weiland, que también murió por problemas de droga, y ahora Chris Pobre Cornell, aparentemente suicidio, de suicidio. por ahorcamiento, lo Sí. que es algo bastante oscuro. Ujú. Justo que lo que habíamos Eddie Vedder es el único que va quedando Exacto. de los grandes frontman del Así que grunge. todos diciendo, por favor, cúralo, tápenlo con mantita, manténgalo ahí. Pero sí, no, y bueno, igual Chris Cornell era un... Yo siento que afortunadamente alcanzó a ser reconocido en vida, porque siento que durante un gran periodo de su carrera no se le reconoció de la forma, ni a él ni a Soundgarden, de la forma que merecían haber sido reconocidos. Porque básicamente a ver, estuvieron muy a la sombra. sí, o sea, en parte estuvieron en la sombra de Nirvana y de Pearl Jam específicamente. Y claro, había también un tema de que, pensando en la estética y en la imagen de lo que vendía el grunge, por así decirlo, Soundgarden siempre fue un grupo que no estuvo tan enraizado en esa estética, ¿cachai? Como que no era... es decir, no era tan genial como de lo que socialmente se entiende como genial en comparación con los otros grupos, ¿cachai? Porque básicamente Nirvana es un grupo que es como... Hay un gusto transversal de Nirvana, aunque fuera contracultura, aunque fuera un nicho muy específico de rock alternativo durante los 90, siempre estaba esta cuestión de que básicamente, o sea, todo el mundo le gustaba Nirvana, pues, Pero fue ¿cachai? un fenómeno. Sí, pues. Y de hecho era como la punta de lanza del movimiento, aunque se lo propusieran o no. Ujú. Pero eran como el icono del grunge, era Nirvana, Kurt Cobain. Claro. Y Soundgarden era como, ok, están ahí. Aunque la carrera de Soundgarden empieza antes que la de Nirvana. Sí, de hecho, bueno, Soundgarden mucho es como más. del 84. Ujú. Y sus dos primeros discos son del 80, o sea, digamos de esa década.
y el grunge como movimiento se empieza a popularizar al principio de los 90, Sí. entonces es una Y cuestión... también un poco con lo que les pasó fue que Soundgarden dio un salto de calidad musical antes que el resto, que no fue reconocido en su momento porque se veía que como eran... técnicamente yo encuentro que Soundgarden era la mejor banda de todas las bandas de grunge, mejor que Pearl Jam, mejor que otros técnicamente, mejores instrumentalistas, ¿cachai? Y qué sé yo. Y eso mismo también chocaba un poco con la estética misma de lo que trataba de vender el grunge. Pues el grunge era como en parte una respuesta a los excesos del rock de los 80. Tanto del heavy metal como el glam. Entonces Chris Cornell no solamente tenía una estética en esa época en el escenario que era mucho más parecida, por ejemplo, a un Axl Rose, que lo que hacía Cobain o Eddie Vedder, pero también musicalmente eran mucho más prístinos, por así decirlo. Entonces, por un lado, no se les reconoció tanto en su momento porque iban como, pese a ser grunge, no eran como especie de... demasiado mainstream para Claro. ser grunge, por así decirlo, en cuanto a la forma en que sonaban. Y el problema fue que cuando vinieron los mejores discos, vinieron en un momento donde el grunge ya... Había alcanzado su peak y Claro, estaba y venían empezando a bajar. claro, y están empezando a morir algunos de los próceres, por así decirlo. Entonces le costó mucho ser reconocido, especialmente porque después Chris Cornell, cuando ya vino como el fin del grunge como movimiento, por así decirlo, tuvo todo un tema en los 90 que sacó un disco que era ya más pop rock, como que su evolución musical fue muy distinta, por ejemplo, a Pearl Jam, que pese a tener muy buenos discos, de alguna forma mantuvo la identidad y el sonido desde el comienzo. En cambio, Cornell como que experimentó más, ¿cachai? O sea, hizo un disco solista que se lo produjo Timbaland y Eso fue Justin el Timberlake. Pues, entonces, 2004, si me Sí, acuerdo. entonces, hizo un disco que en su momento fue muy criticado, porque como que hace Chris Cornell trabajando con esta gente haciendo esta clase de música, pero que después con el paso del tiempo fue reivindicado porque era un muy buen disco. Es que Timbaland es muy buen productor, o sea, Sí. más allá de que no te guste esa música, en verdad, de hecho, él hizo el mejor disco de Justin Timberlake. Entonces fue como ese un poco el estigma con el que tuve que pelear, y afortunadamente, habiendo alcanzado ya después una madurez musical y habiendo pasado el tiempo, se le vino a reconocer como el verdadero talento que era. O sea, que nunca dejó de ser un buen músico. Lo que pasa es que nunca, por distar un poco de la imagen del músico grunge convencional, no se le reconoció tanto en su momento como se le debería haber reconocido. Yo creo que igual tuvo como una suerte de, no sé si renacimiento, pero una reapreciación cuando apareció Audioslave. Sí, Que después de que el grunge murió y como que el estigma del grunge, Audioslave fue como, ok, juntemos a 3/4 de Rage Against the Machine con un cuarto de Soundgarden y ¿qué sale? Oh, una maravilla. Y, Que suena igual a Rage Against the Machine. pero es que solo es que Rage más con la voz de Cornell. Pero Sí. claro, el sonido es Rage, Sí, totalmente. particularmente el primer disco. El primer disco es muy bueno, el homónimo de Audioslave. curiosamente me llama la atención que en Estados Unidos Audioslave como que no fue tan bien apreciado como fue Claro. alrededor del mundo. Sí. Como que los gringos no le tienen mucho, como que encuentran que como No alcanzan ni la altura de Soundgarden ni la sí, altura de Rage. no, y hace Esa poco es la leí que cuestión. como que decían que Soundgarden era como un proyecto como de dad music, que era como Audioslave. sí, pues, Audioslave, perdón, y lo sentí como, me sentí yo viejo, pese a que no iba como, era como, no, es que esta es música para cuarentones, y fue como, entonces, bueno, nosotros, ninguno de nosotros tiene esa edad, ¿cachai? Pero me sentí como, y es extraño porque en general el proyecto a nivel mundial le fue súper bien, entonces tampoco es como, me llama la atención ese Y rechazo, por así nótese- decirlo, que tiene en Estados Unidos. Nótese que Audioslave fue la primera banda norteamericana en tocar un concierto en La Habana. Sí. En lo que fue una ocasión histórica. Lo que se explica en parte por la notoria y conocida afiliación política de Tom Morello y del resto de la banda de Rage. Que no sé cómo habrá sido la de Cornell, pero al menos Tom Morello es un weón muy de izquierda. Entonces, para lo que es Estados Yo creo Unidos, que igual obviamente. porque en general como que parte del espíritu de Seattle era un poco más... Progresista. Sí. Claro, pese a que nunca alcanzaron, que era un poco también la otra cosa que se criticó en su momento, quizá porque no trascendió tanto, que las letras de Chris Cornell siempre fueron muy introspectivas y muy... hablaban de sus vivencias o de sus demonios personales, en contraste con Nirvana, que hablaba un poco más como de un zeitgeist de una generación, o de Pearl Jam, que siempre tuvo como una conciencia social que iba más allá de la música. Entonces quizá también por eso costó que trascendiera un poco
lo de Cornell, pero como decís tú, lo de Audioslave empezó como una reivindicación que después siguió con la banda sonora de Casino Royale A eso iba a llegar también. y con el regreso mismo de Soundgarden hace unos años. Sí. El disco, con la canción de Avengers y con el disco que sacaron. ¿Cómo se llama? King Nothing. Sí, Bueno, de hecho vinieron juntos a Lollapalooza. sí 2014 creo. En 2014, pero que lo cerraron. Claro, fueron la banda final, como después de Arcade Fire, creo que cerró Soundgarden. Bueno, el Chris Cornell vino un montón de veces. Hasta el año pasado. ¿Pudieron Sí. verlo? No. Yo no, y todavía No, sabes no. que levanto mucho porque el año pasado estuve a punto de ir a uno de otro show en el Teatro Municipal. Y estuve a punto de ir y al final no fui y lo lamento mucho. Digamos, con las circunstancias. Como están Sí, ahora. pues es como... Me dolió en su momento y ahora en retrospectiva me duele más no haber ido. Mencionar, sí, que por si ustedes no saben, como el gran salto que se pegó, al menos comercialmente, el primer salto que se pegó a Soundgarden comercialmente fue el tercer disco, Bad Motorfinger, y ya el salto comercial de Soundgarden fue el cuarto disco, que es Super Unknown, que es el disco donde sale la canción más conocida que tienen, que es Black Hole Sun, que es una canción, curiosamente, que no representa, encuentro yo, muy bien lo que es el sonido de Soundgarden. No. Pero es la más conocida. y ese disco tiene canciones muy buenas y canciones muy Ese depresivas. disco del 94. 94. De hecho, Que ¿cachai? El mismo año que murió Cobain, eso es un poco lo que decíamos de respecto a cómo su gran salto musical vino cuando el grunge ya estaba muriendo. Como movimiento social, por así decirlo. Yo creo que para mucha gente, de hecho, Soundgarden puede ser un one hit wonder con esa canción. Claro. Tengo la sensación de que esa es como el video que te dan en VH1 y no te dan otra canción de Soundgarden. Digo, ¿cachai? old school. No, es verdad, o sea, yo creo que para la gente que no está metida mucho en el grunge, Claro. Soundgarden Es esa canción. eso, y nada más. Bueno, aparte el video es muy bacán. Creepy, pero muy bacán. Es muy creepy. Habían mencionado lo de Casino Royale. Es una Y- gran canción. Sí. Gran canción. Y también mencionar que hizo la banda sonora de una película que se llama Singles. No sé si cachan algo de eso. Es del 92, creo. 92, si me acuerdo. De Cameron Crowe. Cameron Crowe, Ahí sí. está. Donde también tiene el hombre tiene un cameo breve en la película. Del 92, sí. Pero yo creo que, bueno, You Know My Name, que es el tema de Casino Royale, para mí a ver, yo creo que indiscutiblemente es el mejor tema de las películas modernas de Bond. Y yo creo que debe estar en el top 3, por lo menos personalmente, de las mejores canciones de Bond, que al final es como un género en sí mismo. Claro, y siempre está la pelea. Digamos, o sea, una cuestión muy personal. Sí, pues es una Vamos a cuestión, ver claro, porque hay mucha gente que prefiere obviamente a Paul McCartney. Está Goldfinger. Sí, por las canciones de Shirley Bassey. Está obviamente. Pero indiscutiblemente. Sí, pues está Tom Jones. Era. Está Duran Duran, ¿cachai? Que siempre son como los ejemplos de las mejores canciones. Pero yo creo que para mí está en el top 3 y debe ser la mejor desde A View to a Kill de Duran Duran. Probablemente. Igual es como creo que lo mencionamos en alguna ocasión. Creo que lo mencionaste tú en el post que subiste a la página de Facebook. Representa muy bien el espíritu de la película. Calza muy bien con lo que la película es, como una nueva era como de Daniel Craig como James Bond. Y ese toque como rasposo de la voz de Chris Cornell le calza al personaje un poquito más duro, más raw, como se Sí, le dice en inglés de Craig. O sea, acordémonos que el Bond de Craig nace como una respuesta no solo a las malas películas de Pierce Brosnan, pero también como una respuesta a lo que era la franquicia Bourne. O sea, básicamente Matt Damon forzó a que Bond se tuviera que transformar en, como decían, en un lobo, ¿cachai? Un asesino de ojos azules, frío, ¿cachai? Y tiene un poco, decíamos, la letra tiene mucho que ver con... En general las letras de las películas, o sea, de las canciones de Bond tratan de ser como un reflejo o un sumario de lo que es la película. de lo que es la película. Y aquí el título también habla súper bien porque es como... O sea, tú sabes que es Bond, ¿cachai? Sí. O sea, lo dice súper obvio. Pueden haber diferencias en cuanto a la ejecución. La misma... la letra de la canción habla de que es un tipo más solitario, un tipo que aleja a la gente porque sabe el daño al que está sometido y por qué corta en el fondo los lazos para que la gente, los seres queridos no sufran por lo que le pueda pasar a él o lo que él mismo puede hacerle. Entonces al final calza súper bien con las películas, especialmente con Casino Royale. Y bueno, obviamente también hay muchas referencias a cartas Obviamente.
Sí. Eh, Y es un gran opening también. un dato El mejor oscuro, opening, creo yo, también de las últimas películas. yo creo. Digo, Es que como que juega un poco con la estética clásica de las películas de Bond, pero también es más moderno en el sentido de que no están, como por ejemplo, las clásicas siluetas femeninas, sugerentes, ¿cachai? Sino que al final la única mujer que se ve en el opening es Vesper. claro. Y es como es la cara de Vesper en una carta. Sí. Y eso es todo. Yo iba a decir que como dato oscuro, y es penca pensarlo, Chris Cornell es el primer artista en cantar una canción de Bond, digamos, un opening de Bond en morir. Estamos hablando de gente, digamos, Tom Jones, un Shirley Bassey, como gente ya ¿De cuándo vieja. es la primera película, Juan? 62, creo. No sé si 61, 62, Doctor Wow. no. Y todos ellos están bien. Y también. Sí. Bueno, el único que estaba muerto es Matt Monro, pero Matt Monro no cantó el opening de Rusia con Amor, sino que cantó la canción final. Sí. Entonces no Que calza. fue mucho más conocida al final que... Cuático el dato, Sí. weón. Sí. En un mundo paralelo habría alguien que se habría muerto, que era Johnny Cash. Claro. Que Johnny Cash hizo una canción para Thunderbolt. Pero al final se decantaron por la canción de Tom Jones. Como los Radiohead también hizo una. Claro, Claro. para Spectre. Sí. ¿Esa es la que prefirió, la de Sam Smith? ¿O Sí, la- sí, no sé cómo, porque en realidad la ganadora del Esa debe Oscar, ser Sam la Smith, peor canción de Bond. ganadora del Oscar, Sam Es Smith. la peor canción. Es Yo muy- creo que es la peor... Es que es una mala canción. Sí, es una mala... Es que esa es la cuestión. Es una mala canción. Es penca que haya ganado el Oscar en comparación con las otras canciones de los últimos años que merecían más. Pero yo no siento que sea la peor. La peor canción. ¿La peor digamos, canción de Bond? No, para mí la peor está entre la de Madonna Sí. y la de Jack White con Alicia Keys. Esa canción no calza para nada. No. Ninguna de esas dos canciones calzan ¿Esa de contigo. Quantum? ¿Cuánto? Quantum of Solace, sí. La de Garbage también era buena. La de Garbage Sí. es buena. Algún día podríamos The hacer War is como Not Enough. un ranking de las mejores canciones. Y hace tiempo que quería hacer uno de como un artículo en la página, pero no he encontrado el tiempo o la ocasión como que otra vez le iba a hacer, pero a propósito del aniversario de Bond, pero se me pasó, entonces Siempre está ahí. siempre está ahí, pero es una Bravo. buena idea. Sí, yo quería decir una última cosa sobre Chris Cornell. Bueno, yo no escucho mucho grunge, nunca me llegó demasiado, pero sí he notado que hay una generación que está muy muy marcada, que ni siquiera es como del lado de ustedes, sino que hay gente que tiene entre 35 y 45 años, que eran más o menos adolescentes por ahí. La por el generación 90, X equivalente a la generación X gringa. y es heavy, o sea, profesan una religión a Cornell, a Eddie Vedder. Es que yo a siento que Nirvana. tiene que ver un poco porque al final el grunge coincidió con el fin de la dictadura. Sí. Puede ser. Entonces hay todo un simbolismo extra que, aparte que yo siento que llegó un poquito más tarde, Ujú. que- pero enganchó justo con esa generación de Debe- como de retorno a la democracia. Debe Entonces, ser súper paralelo a lo que pasa en otro sector actualmente que en el metal con lo que le pasa con Maiden. Aunque También. Maiden igual es un poco más transversal porque hay puede ver cabros de 15 años a gente como de 45 o más. Pero creo que también son paralelos como en lo que vino como la apertura post dictadura También. y sobre todo el grunge que fue como básicamente lo que recibió a la gente después de Pero los años. igual yo creo que hay un fenómeno que pasa con todas las generaciones y uno cuando ya está más viejo se empieza a dar cuenta que te quedas pegado como en lo que escuchaste entre los 15 y los 25. Entonces acá igual hay una generación importante que tuvo acceso a más cosas porque ya no era dictadura y que justo era adolescente cuando pegó el grunge, ¿cachai? Mis papás escuchan mucha música disco porque cuando tenían 15 había música disco y estaba Donna Summer, Casey, etcétera, ¿cachai? Pero además acá se junta que justo se acaba la dictadura y empieza a haber más conciertos masivos. Entonces es un poquito más potente, yo creo. sí, pues, al Pero final- siempre nos vamos a quedar pegados entre los 15 y los 25, tu Siempre tipo que hablan favorito. de eso de como de quedarse pegado en época, siempre me acuerdo de un comentario que escuché sobre Tarantino, de que todo el mundo se queda pegado en la época en que fue feliz, y como que Tarantino siempre vuelve a los 70, que es como la época en que él fue joven, po. Claro. Sí. Y ahí es donde está su filmografía en el fondo. Es un homenaje constante a esa época. Ujú. Eso, no sé si Bloque introductorio podemos decir de- noticioso. lamentar obviamente la Es una gran pérdida. Es una gran muy- pérdida. Más sí. allá si uno le gusta o no le gusta el grunge, si uno es fan o no fan de Cornell, es una de las mejores voces, encuentro yo, del rock de los últimos 30 años. Y perder a un tipo de un talento así. Es que eso es lo que hablábamos al comienzo, o sea, en el fondo post-grunge
son pocos los verdaderos íconos o estrellas de rock en el sentido clásico que han surgido después. Podría decir Dave Grohl, pero Dave Grohl fue parte de Nirvana, ¿cachai? O sea, claro, como nivel icónico fue gracias a Foo Fighters, pero... Jack White, quizás. Claro, puede ser. Pero más que eso, son pocos los verdaderos íconos en ese sentido que han surgido. Es que igual el rock cambió bastante. Sí. O sea, después la popularización es más como un rock indie alternativo. Con garage O rock. los Claro, pero que se volvió mainstream igual. Pues, o sea, Sí. las bandas que, onda, no sé, pues, el caso de The Strokes, por ejemplo, que eran como indie, terminaron volviéndose la norma igual. Sí, sí. Claro, el K-Fire, que también Y acá que- curioso llega, que The también es Strokes mainstream. fue considerado como la banda que salvó el rock. Sí. Y bueno, no sé. Igual depende de como de qué es lo que busca uno. Es que igual es un comentario muy pretencioso. Sí, porque hay gente que prefiere el garage rock por sobre otras No, está variantes. claro. Y nada con The Strokes, que era muy buena banda. Pero yo no sé igual hasta qué punto Julián Casablancas puede ser considerado un ícono en ese sentido. O Es sea, cierto. para Los mí últimos años Strokes- Julián Casablanca está como marcado porque está como dando la cacha, ¿no? Sí. Sí. Pese a que el último disco de Strokes dicen que... Igual hay gente que se Como lo, más- como lo defiende igual, ¿cachai? Ah, sí, le pero es encuentran como un- excusas para cualquier cosa que haga. Es como el weón está desafinado, pero no importa, es que está desafinado, es que el weón siente la música. El weón hace puras cagadas en su disco, no importa, es que igual está experimentando. Entonces, al final es como. Pero hay otro fenómeno ahí, pues Strokes sacó el primer disco como el 2001 Claro. y de cierta forma en torno a esa época se empezó como a popularizar el internet y mucha gente empezó a escribir. Sí. Entonces debe haber un grupo de gente que se fanatizó con ese disco y es un disco bueno, Sí. ¿cachai? Pero Yo creo que los dos primeros discos de pero Strokes hay son. muchos discos que están en una calidad similar. Yo no lo subiría tan a ese nivel. ¿Cachai? Musicalmente yo no lo encuentro tan buenos músicos a los Strokes. Es que ahí está el punto. Es como que esa gente, también los que más los deifican, como que no importa la calidad de músico. Lo importante, no sé, el feeling, o la atmósfera, Y o ahora la se odian entre importancia. ellos. Da lo mismo, entonces. Si queréis encontrarle una excusa para deificar a alguien, la vais a encontrar. Sí. Sí. Opino que cerremos este Cerramos. bloque. Sí. Pues, sigamos hablando de The Strokes cuando muera Julián Casablanca. No le deseamos A paso la muerte. No le deseamos la muerte, pero. Eso.